La frase que encendió la chispa. La noche había caído sobre la ciudad como un telón pesado. Afuera, el bullicio de los autos y el resplandor de los semáforos parecían un mundo completamente ajeno al que se abría tras las puertas de madera tallada del Salón La Estrella, uno de los templos del tango más tradicionales. Adentro, la atmósfera era otra. Lámparas bajas con pantallas de cristal proyectaban un resplandor dorado sobre la pista de madera encerada, impecablemente pulida. Los murales en las paredes, pintados hacía décadas, mostraban escenas de parejas entrelazadas en un abrazo eterno. El aire estaba cargado del perfume a rosas de las mujeres, mezclado con el aroma profundo del vino tinto y el eco de risas nerviosas. Lucía, que había aceptado ir solo porque su amiga Clara insistió, se sentía como una extraña en territorio desconocido. Miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y timidez. Las mujeres, con vestidos de seda que brillaban bajo las luces, caminaban como si flotaran. Los hombres, con zapatos de charol y trajes perfectamente entallados, parecían haber nacido para estar ahí. Ella, en cambio, vestía un sencillo vestido negro, elegante pero sobrio, y unos zapatos que, aunque cómodos, no parecían estar a la altura de los de las demás bailarinas. «Relájate, Lucy», le susurró Clara, dándole un pequeño empujón amistoso. «No tienes nada que envidiarles». Pero Lucía no estaba tan segura. Desde adolescente había amado el tango, pero su relación con él había sido secreta, íntima. Durante años había tomado clases con don Ernesto, un viejo maestro que había sido famoso en su juventud, pero que ahora daba lecciones en un modesto estudio de barrio. Allí, lejos de miradas críticas, aprendió lo esencial, que el tango no eran solo pasos y giros, sino un lenguaje del alma, una conversación entre dos cuerpos que se dejan arrastrar por la música. Aún así, nunca había bailado en público. Y ahora, en ese salón lleno de expertos y miradas inquisitivas, el recuerdo de cada crítica que alguna vez recibió en su vida parecía perseguirla. De pronto, sintió una sombra acercarse. Era un hombre alto, de cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, con un traje gris que parecía recién sacado de un catálogo. Su sola presencia hizo que varias mujeres lo observaran con admiración. Él se movía con seguridad, como quien sabe que tiene dominio del espacio. Era Marcelo Valdés, un nombre conocido en el ambiente. Había ganado competencias locales, viajado a festivales internacionales y, sobre todo, cultivado una reputación de bailarín elegante y arrogante. Su mirada, profunda y evaluadora, recorrió a Lucía de pies a cabeza. Entonces, sin siquiera molestarse en bajar la voz, soltó la frase que heló el aire. «Tú no sabes bailar tango». El silencio posterior fue brutal. Varias cabezas se giraron hacia ella. Un grupo de mujeres soltó una risita contenida, mientras algunos hombres levantaban las cejas, divertidos. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con esa mezcla de desprecio y suficiencia que lo caracterizaba. Lucía sintió un golpe en el pecho. Por un instante, sus mejillas ardieron y el impulso de huir fue fuerte. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se encendió. Un recuerdo, la voz ronca de don Ernesto diciéndole durante una práctica: «El tango no se baila con los pies, se baila con el corazón. Si dejas que tu corazón hable, nadie podrá callarlo». Clara frunció el ceño y estuvo a punto de intervenir, pero Lucía levantó una mano para detenerla. No necesitaba que la defendieran. No esta vez. Con calma, alzó la mirada y sostuvo los ojos de Marcelo. No respondió con palabras, pero en su silencio había un fuego desafiante. Era como si dijera: «Ya veremos». El presentador del evento tomó el micrófono y anunció con voz grave: «Y ahora, para los amantes del tango más clásico, les traemos un tema inolvidable, la comparsita». Las primeras notas del bandoneón comenzaron a llorar, y el aire entero del salón se tensó. Era el tango de tangos, el himno de los milongueros, el que no perdonaba errores. Bailar la comparsita era, para muchos, una declaración de guerra. Lucía dio un paso hacia adelante. Su tacón golpeó suavemente la madera, produciendo un sonido seco que captó la atención de los más cercanos. La luz parecía haberse concentrado sobre ella, como si el universo le diera un empujón hacia el destino que había tratado de evitar durante años. Marcelo la miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad.
Estaba acostumbrado a que las personas se encogieran ante sus comentarios, no a que le devolvieran un desafío silencioso. Entonces, ocurrió lo inesperado, Lucía extendió la mano hacia él. No con sumisión, sino con una firmeza serena, como quien dice acepto tu reto, pero bajo mis condiciones. Un murmullo recorrió el salón. Algunos se acomodaron en sus sillas, otros se adelantaron en busca de mejor vista. Clara, con el corazón en la garganta, se llevó las manos al rostro, entre emocionada y aterrada. Marcelo sonrió con una arrogancia renovada y tomó la mano de Lucía. Tal vez pensaba que aquello sería fácil, que solo confirmaría lo que había dicho minutos antes. Pero en los ojos de ella había algo distinto, algo que lo desconcertó aunque no lo admitiera, seguridad disfrazada de calma. La orquesta subió de intensidad. El bandoneón y el violín comenzaron su diálogo melancólico. El primer paso estaba a punto de suceder. Y en ese instante, cuando sus cuerpos se acercaron en el abrazo del tango, Lucía supo que ya no había marcha atrás. Todo lo que había aprendido, todo lo que había callado, todo lo que había soñado, estaba a punto de salir a la luz frente a todos. La frase de Marcelo aún flotaba en el aire, como un eco burlón: tú no sabes bailar tango. Pero lo que estaba por suceder en la pista demostraría que, a veces, los silencios hablan más fuerte que cualquier palabra. La pista se convierte en un campo de batalla. El silencio en el salón era tan intenso que hasta el sonido de un vaso colocándose sobre la barra parecía un estruendo. Todos los ojos estaban puestos en ellos: Marcelo, el bailarín experimentado con fama de arrogante, y Lucía, la desconocida que había osado aceptar un desafío con un simple gesto. La orquesta marcó el compás, lenta y solemne, dejando que las primeras notas de la comparsita envolvieran la sala como un susurro melancólico. Marcelo colocó su mano en la espalda de Lucía con la firmeza propia de quien está acostumbrado a guiar. Ella apoyó suavemente la suya sobre el hombro de él, con la calma de quien se niega a ser dominada. Sus cuerpos se acercaron en el abrazo característico del tango, y en ese instante, la temperatura del ambiente pareció subir varios grados. Lucía sintió el corazón golpeándole el pecho, pero no dejó que el nerviosismo se filtrara en su postura. Cerró los ojos por un instante y escuchó. El tango era eso, escuchar. No solo la música, sino la respiración, los silencios, el leve movimiento del otro. Y ella había aprendido de don Ernesto que, si lograba fundirse en esa escucha, el resto fluiría como un río. Marcelo dio el primer paso, seguro, casi desafiante, arrastrándola hacia adelante. Esperaba que ella titubeara, que perdiera el equilibrio, que confirmara su juicio. Pero Lucía respondió con una firmeza sorprendente, su pie. Marcelo frunció el ceño. Había sentido resistencia, no la de alguien que lucha torpemente, sino la de quien conoce el juego. Decidió entonces acelerar, marcando un giro inesperado. Su pierna guió la de Lucía en un 8 cerrado, uno de los movimientos más exigentes. Pero ella no se quebró. Su cuerpo respondió como si hubiera ensayado esa figura 1000 veces. Sus tacones golpearon suavemente el suelo, y la falda de su vestido se elevó un instante, dejando una estela de movimiento. Los espectadores contuvieron la respiración. Lucía abrió los ojos y lo miró fijamente. En su mirada no había miedo, solo desafío. Y Marcelo, por primera vez en años, sintió que estaba bailando con alguien que no se rendiría. El tango continuó, y con cada compás, la tensión aumentaba. Marcelo la probaba, un giro rápido, un corte abrupto, una pausa sostenida. Pero Lucía respondía a todo con precisión, como si la música hablara a través de ella. La gente comenzó a inclinarse hacia adelante en sus sillas. Los murmullos se apagaron, reemplazados por un silencio reverencial. El aire estaba tan cargado de energía que parecía que la sala entera se balanceaba al compás de los violines. En un momento, Marcelo intentó imponer un adorno complejo, esperando que Lucía quedara atrás. Pero ella lo anticipó, deslizando su pie en un movimiento elegante que arrancó un suspiro colectivo. Sus manos estaban firmes, su torso erguido, y cada paso suyo parecía decir: no estoy aquí para seguirte, estoy aquí para bailar contigo. Ese detalle cambió todo. Marcelo, que había empezado el baile como una demostración de poder, comenzó a sentir algo distinto, un respeto inesperado, casi incómodo. Era como si alguien le hubiera puesto un espejo delante,
obligándolo a reconocer que su arrogancia se tambaleaba frente a la pasión genuina de Lucía. El bandoneón lanzó una nota larga y desgarradora, y Lucía aprovechó el instante. Elevó su pierna en un gancho perfecto alrededor de la de Marcelo, un movimiento audaz que no se enseña fácilmente. La sincronía fue tan impecable que varios espectadores exclamaron en voz baja. Marcelo se tensó. No esperaba aquello. Esa mujer que, minutos antes, había sido objeto de su desprecio, ahora lo estaba empujando a su límite. Y por primera vez en mucho tiempo, él no estaba seguro de tener el control absoluto. Lucía, en cambio, sentía como todo su cuerpo vibraba con la música. Era como si los años de práctica en aquel pequeño estudio con don Ernesto se manifestaran ahora, en el momento exacto en que más lo necesitaba. Recordaba las palabras de su maestro: el tango es un duelo, pero también un abrazo. Es resistencia y entrega al mismo tiempo. Y eso era lo que estaba haciendo, resistir sin ceder, entregarse sin someterse. El público ya no veía a una desconocida, sino a una mujer que se plantaba con fuerza en la pista. Los ojos se llenaron de brillo, las sonrisas asomaron, y algunos incluso golpearon suavemente las mesas al ritmo de la música. El ambiente estaba cargado de emoción. Marcelo, sin poder evitarlo, comenzó a cambiar. Su sonrisa arrogante se borró, y en su lugar apareció una expresión seria, concentrada. Ya no estaba bailando para humillarla, sino para estar a su altura. Por primera vez en mucho tiempo, se encontraba frente a una igual. La música llegó a un punto álgido. El violín lloraba, el piano marcaba con fuerza, el bandoneón parecía desgarrarse. En un giro repentino, Marcelo guió a Lucía hacia un corte final. Ella cayó suavemente hacia atrás, sostenida por su brazo, con la mirada fija en el techo y el cabello cayendo en cascada. El movimiento fue tan perfecto que un aplauso espontáneo estalló en el salón. Lucía se incorporó lentamente, recuperando la postura erguida. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que pocas veces había sentido. Marcelo la miró, y en silencio, supo que algo dentro de él había cambiado. No lo diría en voz alta, pero lo sabía: aquella mujer había demostrado que las palabras podían ser vacías, y que en la pista del tango, lo único que hablaba era el alma. La música aún no había terminado. Faltaba el clímax final, el instante decisivo que marcaría para siempre lo que el público recordaría de esa noche. Y todos, absolutamente todos en el salón, estaban listos para presenciarlo. El aplauso que lo cambió todo. El salón entero parecía contener la respiración. La orquesta, con una precisión casi cruda, sostuvo una pausa dramática, un segundo de silencio en el que los cuerpos de Lucía y Marcelo permanecieron en tensión, unidos por un hilo invisible. Luego, de golpe, el bandoneón rompió ese instante con una nota aguda, desgarradora, que arrastró a todos de regreso al vértigo del tango. Era el preludio del final, y tanto Marcelo como Lucía lo sabían. No quedaban más oportunidades de esconder errores, ni de probarse uno al otro. Cada paso a partir de allí sería definitivo. Lucía sintió como su respiración se mezclaba con la de Marcelo. Estaban cerca, muy cerca, pero ya no había arrogancia en el abrazo. Lo que había, en cambio, era una extraña complicidad nacida del duelo que habían sostenido durante toda la pieza. Marcelo la miró un instante, y ella entendió que, por primera vez, el bailarín no la estaba subestimando, la estaba reconociendo. Con un impulso preciso, Marcelo la guió en un giro cerrado. La falda de Lucía describió un círculo perfecto en el aire, y los ojos de los espectadores siguieron aquel movimiento con fascinación. El piso de madera parecía vibrar bajo sus zapatos, mientras el violín gritaba notas agudas que rasgaban el corazón. Lucía recordó, como un eco lejano, las palabras de don Ernesto: el tango es una confesión sin palabras. Quien te mira bailar sabrá quién eres, aunque no digas nada. Y en ese instante, supo que estaba mostrando todo lo que había callado durante años: su disciplina, su amor por la música, sus horas de práctica en la penumbra de un estudio vacío. Marcelo intentó una pausa brusca, casi como un último intento de probarla. Lucía se detuvo exactamente en el mismo compás, clavando los tacones en el suelo con un golpe seco que resonó en todo el salón. El público estalló en un murmullo ahogado, incapaz de contener la admiración. «Increíble», susurró alguien en la primera fila.
pero lo mejor estaba por llegar. La orquesta subió la intensidad, el piano marcaba con violencia, el bandoneón se desgarraba, y el violín parecía un grito desesperado. Lucía y Marcelo comenzaron a moverse como si fueran una sola sombra. Él proponía, ella respondía. Él empujaba, ella resistía. Él giraba, ella lo envolvía con un movimiento aún más poderoso. Era como ver un duelo convertido en poesía. El salón entero se había olvidado de respirar. Nadie se movía, nadie hablaba. Había incluso quien apretaba los puños con fuerza, como si temiera que el más mínimo ruido rompiera la magia de lo que ocurría en la pista. Marcelo, sudoroso, comprendió que había perdido. No porque Lucía lo hubiera vencido en pasos o figuras, sino porque lo había transformado. Él, que siempre había creído tener el control absoluto, ahora se encontraba siguiendo, aprendiendo, casi dejándose guiar por la fuerza inesperada de su compañera. Lucía, por su parte, no bailaba por él ni por los espectadores. Bailaba por ella misma. Y esa libertad se notaba en cada movimiento, en la precisión de sus giros, en la firmeza de sus cortes, en la elegancia de sus adornos. El final llegó de golpe, como un trueno. La orquesta ejecutó un corte seco, poderoso, y en ese instante Marcelo inclinó a Lucía hacia atrás, casi hasta el suelo. Su cabello rozó la madera, y sus ojos brillaron como dos brasas en la penumbra del salón. El silencio duró un segundo eterno. Y luego, estalló. El público se levantó de sus sillas en un aplauso ensordecedor. Algunos gritaban, ¡bravo! Otros silbaban, otros simplemente lloraban. Era como si todos hubieran presenciado algo más que un baile, una revelación. Clara, con lágrimas en los ojos, se abrazó a sí misma como si no pudiera contener la emoción. Nunca había visto a su amiga brillar de esa manera. Lucía se incorporó lentamente, recuperando la postura erguida. Su respiración era agitada, pero sus labios dibujaban una sonrisa triunfante. Marcelo la miraba sin palabras, con una mezcla de asombro y respeto que pocos habían logrado arrancarle jamás. Se inclinó hacia ella, todavía jadeante, y murmuró lo que jamás habría admitido en voz alta frente al público. Me equivoqué contigo. No solo sabes bailar tango, lo vives. Lucía lo sostuvo con la mirada, serena, y respondió con firmeza. No necesitaba que lo reconocieras. El tango ya lo dijo todo por mí. El aplauso seguía tronando, como una ola que no cesaba. Los músicos sonreían, orgullosos de haber sido parte de aquella noche única. Y la noticia correría pronto. En aquel salón, una desconocida había hecho temblar al gran Marcelo, demostrando que la pasión, la disciplina y el corazón podían más que cualquier reputación. Lucía dio un paso atrás, saludó al público con una reverencia elegante y entre los vítores se abrió camino hacia su mesa, donde Clara la esperaba con los ojos brillando de orgullo. Esa noche, nadie volvió a hablar de la que no sabía bailar. Desde entonces, en el barrio, Lucía fue recordada como la mujer que convirtió el tango en un rugido y en un milagro. Y Marcelo, bueno, Marcelo nunca volvió a reírse del paso inseguro de nadie. Porque había aprendido, en carne propia, que el tango no se domina, se respeta.